Muy buen día a todos mis hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Les doy la bienvenida a este canal de teología. Y bueno, hoy tenemos un episodio con un invitado especial. Tenemos al pastor Douglas Robertson, con quien trabajo en la Asociación Nueva Humanidad y que también ha sido profesor mío. Y vamos a tocar un tema que es bastante interesante, el tema del pactualismo, de la teología del pacto, el dispensacionalismo, Israel. Así que bueno, que creo que va a ser un programa bastante especial, bastante interesante. Te saludo, Douglas, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto estar aquí en tu programa. Amén, amén. Bueno, les comento, mis hermanos, Douglas, él nace en Inglaterra en el 59, crece en una familia reformada, ¿no? Una familia donde su padre tiene un doctorado en teología, se congregaron en Westminster Chapel con Martin Lloyd Jones y llegaste aquí a Argentina en el 87, ¿no? Según lo que tengo entendido. Así es, así es, 1 de septiembre de 87. Del 87. Bueno, ingresas a la iglesia San Andrés, también presbiteriana, presbiteriano de pura cepa de nacimiento. Y bueno, ya después ahí en San Andrés te haces, te ordenan como pastor asistente. También él ha Ujú. trabajado en el Instituto Buenos Aires, ha sido profesor de teología sistemática en John Knox, ¿no? Teología bíblica en John Knox, donde yo también he estado como maestro. Fuiste presidente y moderador del Comité de Educación IPSA, ¿no? Por 6 años. Ujú. Eh, en El este momento, Instituto Teológico San Andrés. claro, ITSA. IPSA. Ah, porque Sí, claro, la iglesia es IPSA, ¿no? sí. Bien. Bueno, en este momento eres presidente de la Asociación Nueva Humanidad, donde estamos trabajando fuertemente con el tema de la capacitación a iglesias, ¿no? Llevar Ujú. la teología reformada a iglesias de toda Latinoamérica. Ahora hay un trabajo muy interesante en el seminario Farrell en Costa Rica. También has estado como maestro en sociedades bíblicas, Ujú. dictando diversos cursos. Así que Acá en bueno, Argentina, sí. realmente, bueno, una vida dedicada a la palabra, ¿no? A enseñar la Ujú. palabra. Y es una bendición, bueno, Douglas, la verdad que yo haberte conocido ha sido una bendición. Y Gracias. bueno, entremos entonces en este tema, como dije, que es un tema Ujú. bastante interesante y que nos Ujú. caracteriza a nosotros como presbiterianos. Bueno, los hermanos ya saben, aunque muchos me preguntan en las redes sociales a qué iglesia asistes, qué denominación perteneces, y muchos saben que soy presbiteriano. Bueno, justamente este tema que vamos a tocar de la teología del pacto y del dispensacionalismo es lo que nos hace presbiterianos, ¿no? Y yo te voy a hacer una pregunta, vamos a arrancar con este tema entonces. Ujú. Entendemos que el dispensacionalismo y la teología del pacto son dos sistemas hermenéuticos con los cuales se mira el plan de Dios en toda la escritura, ¿no? El plan de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la teología del pacto se ve como algo continuo, acumulativo, progresivo, mientras que en el dispensacionalismo se divide, ¿no? Entonces ahí surge esta primera pregunta, Douglas. ¿El plan de Dios está dividido o es algo progresivo, acumulativo, guarda más unidad? ¿Es más continuo o es más discontinuo según el presbiterianismo? Bueno, me parece que es una pregunta fundamental que estamos tratando ahora, porque para contextualizar la respuesta uno tiene que eh, ver que una vez que Adán quebró ese, lo que llamamos ese pacto de obras o pacto de la creación, el camino hacia la vida eterna mediante la obediencia, mediante a cualquier ley o la ley de Dios, queda nulo, queda imposible. Y esto Pablo lo aclara en Romanos 5, cuando hace este paralelo entre Adán y Cristo, no solo ahí, sino también en 1 Corintios 15. Entonces es muy importante para poder contestar tu pregunta con claridad, empezar por acá, que ya no hay nada en el ser humano, cuando hablamos de los 5 puntos del calvinismo, la depravación total, estamos inhabilitados para poder ofrecer a Dios una obediencia a la ley y ser justificado de esa manera. Eso queda absolutamente claro.
Es más, David en el Salmo 14 dice, no hay nadie que busca a Dios, no hay uno solo, ¿no? Entonces es una imposibilidad de que el ser humano se acerque a Dios por su propio deseo y motivación, porque eso en él es imposible, dado el estado en cual nacemos pecadores, así lo dice David en el Salmo 51:5, ciertamente en pecado me concibió mi madre. Entonces, partiendo de ahí, nosotros vemos de cualquier plan de salvación depende exclusivamente de la gracia de Dios. Nace enteramente en su corazón y por eso, como Jonás dice en el capítulo 2:9, dice, las salvaciones de Jehová. Y esto es muy importante. Entonces, lo que vemos a partir, el doctor Lloyd Jones, precisamente hablando de este tema de los pactos, dice, podemos dividir la Biblia de la siguiente manera. De Génesis 1 a Génesis 3:14, pacto de obras. Y pacto de gracia es de Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Sí? Esto es muy importante para tener esta mirada macro al plan de salvación, de que si bien recién tenemos la primera promesa de un redentor en Génesis 3:15, Dios fue revelando progresivamente, construyendo a través de los distintos pactos con más y más información lo que sería el plan de redención y bendición para el mundo. Y esto llega a su culminación en lo que se llama el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto es el cumplimiento de todos los pactos anteriores y además hay que tener muy en cuenta que todos los pactos encuentran su cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, ya hemos hablado de lo que llamamos el protoevangelio. Génesis 3:15 se refiere a Cristo. El pacto noénico, podemos decir que, bueno, Cristo es el Señor de la creación. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. En el pacto de Abraham, claramente somos justificados por la fe en Cristo. Y el pacto de Moisés nos muestra que Cristo cumplió la ley por nosotros, haciendo lo que era absolutamente imposible para nosotros hacer. Lo hizo Cristo, esto lo dice muy claramente en Mateo 5:17, cuando dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Mm, Para Cristo, no, en lugar de nosotros, como nuestro representante, como el último Adán. Y por eso lo que es para nosotros un pacto de gracia, por cual nosotros recibimos la salvación mediante la fe en Cristo, fue para Cristo cumplir el pacto de obras original. Esto es clave, porque en realidad Dios después, aún después de la caída, insiste en que el ser humano debe obedecer a Dios perfectamente. Sed santo como yo soy santo. Ahora, eso es imposible para el ser humano. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos en la revelación progresiva de la salvación del único pacto de gracia que nos ayudan a entender cómo las personas fueron salvos en el Antiguo Testamento? Bueno, tenemos obviamente las promesas de Dios en el Mesías venidero. Es interesante que Jesús, hablando de Abraham en Juan 8, cuando él usa el término yo soy, ¿no? Y se refiere a Abraham diciendo que Abraham anticipó mi día y se regocijó. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos regocijarnos en algo que no entendemos? Claramente, él por la fe entendió todo el significado de lo que sería el Mesías venidero y entendió que era justificado por la fe en él. Ahora, también estaban las señales, lo que llamamos las ordenanzas, los sacramentos del pacto de gracia, que en el antiguo pacto era la circuncisión y la Pascua judía. ¿Qué significaba la circuncisión? ¿Era simplemente una marca por cual se distinguía un judío del mundo gentil? No, tenía un significado profundo. Cortar el prepucio del varón judío significaba arrancar la vieja naturaleza y buscar tener un corazón limpio. Entonces, por más que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, eso no significaba que en sí eran todos salvos, porque si no, no tendrían este llamado al arrepentimiento, de tener un corazón limpio. Igual que nosotros también podemos ser bautizados dentro de la iglesia, pero eso no significa que somos salvos. Necesitamos un encuentro personal con Cristo, por cual nos arrepentimos y descansamos en la obra de Cristo
por nosotros en nuestro lugar. Por esto este paralelo al cual recién hice referencia de Adán y Cristo es clave para entender el Evangelio. Entonces, ¿cuál fue el pacto de Moisés? ¿Cuál fue el sentido, la importancia del pacto? ¿Era una manera de salvar a Israel? No, porque Israel ya fue redimido no simplemente en un sentido físico o militar, no simplemente fue una demostración del poder de Dios sobre el faraón, sino que leemos, hay textos en Ezequiel que dice que Israel, durante los 400 años que estuvieron en Egipto, ofrecían sacrificios a los demonios. Ellos habían asimilado toda la cultura, toda la religión de los egipcios y no eran merecedores más que los egipcios de ser salvos. Eran tan pecadores como ellos. Por eso la redención y el Éxodo es el mejor prototipo de lo que es nuestra redención en Cristo, fue una liberación espiritual y los sacó de ahí para ser reyes, una nación santa y reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Éxodo 19, 4, 6. Pero además debemos tomar en cuenta que el pacto de Moisés, ese plan de redención, de sacarlos de Egipto, está arraigado en el pacto de Abraham. Así lo dice Éxodo 2, 24. Entonces es muy importante ver esta conexión entre todos los pactos y no distintas maneras en cual Dios probó a Israel de distintas maneras como para obedecer a Dios y ser salvos, ¿no? Desde ya, con lo que acabo de explicar acerca de la caída, queda claro, y Pablo lo dice contundentemente en sus cartas, que justificación por la ley es imposible, siempre lo fue imposible por la condición humana. Nadie puede ofrecer una obediencia perfecta a Dios en su estado natural. Y nadie puede, aun siendo el mejor filántropo, ganarse el favor de Dios. Por eso necesitamos un mediador. Y por eso Cristo es el único mediador del pacto de gracia entre Dios y el hombre, porque es plenamente Dios y plenamente hombre. Entonces, ¿qué significó la ley, el pacto de Moisés o el pacto de la ley para Israel? ¿Qué significa para nuestro entendimiento? Bueno, tenía tres propósitos. En primer lugar, mostraba la santidad de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, la ley moral, que sigue vigente todavía para los creyentes. Los primeros 4 mandamientos hablan acerca de que Dios es santo y cómo debemos amar a Dios por encima de todos y otras cosas, darle el primer lugar en la vida. Pero los últimos 6 mandamientos habla acerca de amar al prójimo. Esto es lo que Jesús dice, ¿no? Resume el cumplimiento de la ley en el amor, amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces ahí tenemos la base de lo que es también la ética cristiana, de la ética y espiritualidad cristiana. Pero además un segundo lugar, un segundo propósito de la ley era que Israel fue constituido como nación y necesitaba su código cívico, ¿no? Para poder entender cómo se vivía en comunidad como nación. Y por eso después de los 10 mandamientos, hasta el final del capítulo 24 de Éxodo, tenemos un desarrollo de todo lo que sería la ley cívica que iba a regir bajo la ley de esa nación de Israel, ¿no? Pero el tercer uso de la ley es clave, muy clave, y lo leemos en Gálatas 3, 19 al 24. ¿Cuál es el contexto de Gálatas 3, en general de Gálatas? Bueno, Pablo empieza en Gálatas 3 diciendo, oh, Gálatas torpes, ¿no? ¿Quién les ha convencido que había empezado tan bien, entendiendo la salvación por la fe en Cristo, ahora vuelven a la ley, ¿no? Mm. Entonces ahí Pablo desarrolla en estos últimos versículos del capítulo 3 cuál fue el propósito de la ley. Y termina diciendo que el propósito de la ley era traer convicción de pecado, para que cada israelita pudiera darse cuenta que necesitaba arrepentirse. No era una cuestión de obediencia a las ceremonias. Las ceremonias estaban ahí para anticipar a Cristo, para promover lo que sería la vida, la misión de Cristo en el futuro. Y en esa promesa de salvación eran salvos, no por guardar la ley, porque como ya hemos dicho, fue absolutamente imposible, como lo es para nosotros o cualquier persona, obedecer a Dios perfectamente. Y por eso era indispensable la encarnación del Hijo de Dios para cumplir la ley
como nuestro representante, la cabeza de la nueva humanidad de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante hacer esto, como también ver esta discontinuidad en que la ley ceremonial que anticipaba a Cristo ya no es necesario, no necesitamos ofrecer los sacrificios porque Cristo como judío cumplió la ley en todo sentido. Y por eso ya una vez que llegó Cristo, esos sacrificios quedan nulos, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta distinción, la continuidad de la ley moral y la discontinuidad de lo que es todo lo ceremonial. Entonces, me parece que es clave entender el pacto de Moisés en ese sentido. Es uno de los pactos más difíciles, el que causa más confusión Sí. entre creyentes, pero si entendemos este propósito de la ley, entonces nos va a ayudar a entender por qué debemos prestarle atención al pacto mosaico en nuestros tiempos, ¿no? O sea, la ley moral, ¿no? Desde ya, la obra del Espíritu es ayudarnos a cumplir la ley de Dios, o sea, hacer lo que le agrada a Dios. Ese es el propósito de la obra del Espíritu, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esta distinción y por eso me extendí un poco sobre este tema. Pero piensen en nuestra experiencia cristiana. Nosotros somos convertidos, como solemos decir, conocemos al Señor, somos justificados por la fe. ¿Y qué pasa? En qué etapa después entramos? Bueno, queremos saber cómo agradar a Dios. Por eso necesitamos la ley, necesitamos conocer la palabra de Dios, qué está bien, qué está mal, ¿no? Y ahí vamos creciendo nuestro conocimiento de qué es, entendiendo que la Biblia es la voluntad de Dios revelada, ¿no? Estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, debemos obedecerlo si nosotros realmente queremos ser obedientes a Jesucristo y ser sus discípulos. ¿Y a qué nos lleva este conocimiento de la ley de la palabra de Dios y someternos bajo su autoridad? Es vivir bajo el reinado, el señorío de Cristo, y por eso después viene el pacto davídico, ¿no? Donde Dios le promete a a David que uno de sus descendientes reinaría eternamente sobre su trono. Y esto claramente es una anticipación de que Cristo, ¿no? Iba a ser no solamente el Señor, sino que el Salvador, sino que el Señor de la vida. Desde ya es muy importante entender que en su primera venida Cristo estaba proclamando el Evangelio del reino, ¿no? Y él decía, el reino de Dios está entre ustedes. Donde está la presencia de Cristo está la presencia del reino, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de ser hijo de Dios? ¿Es simplemente zafar de ir al infierno? ¿Es simplemente decir, bueno, ya estoy salvo, puedo seguir viviendo como yo quiero? No. Cambia totalmente el foco y la dirección de tu vida. Tu prioridad ahora como hijo de Dios es ser discípulo, seguidor de Jesucristo y trabajar para la extensión del reino de Dios en la tierra. Y todo lo hacemos con los distintos dones y capacidades y llamados que cada uno Dios nos dio. Ahora, por eso es muy importante este tema, que somos llamados a vivir bajo el señorío de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo dijo una post-resurrección en Mateo 28, antes de dar la gran comisión, toda autoridad se me ha dado en el cielo y la tierra. Entonces, recién el domingo pasado celebramos algo en el que sucedió en la vida de Jesús, que la realidad la iglesia da casi nada de atención, que es la ascensión de Cristo. ¿Qué significa la ascensión de Cristo? Que Cristo fue recibido en el cielo y coronado como rey. Y por eso nosotros como buenos reformados somos amilenialistas, creo que ahora estamos en el milenio precisamente, porque Cristo está reinando a la diestra de Dios. Y Él tiene autoridad para gobernar no solo la iglesia, sino toda la historia, el mundo, hacia su destino final. Por eso 1 Corintios 15, 24 dice que una vez que Cristo ha sometido a todos sus enemigos por estrado bajo sus pies, Él va a devolver en el día final todo poder y autoridad al Padre, ¿sí? Cristo tiene poder ejecutivo para gobernar la iglesia, la misión de la iglesia hasta el día final. Esto es muy importante entender que Cristo está reinando ahora. Sí. O como algunos teólogos definen, estamos en el ahora, pero todavía no.
Estamos en el reino de Dios que está progresando, se está extendiendo por todo el mundo a través de la misión de la iglesia, la predicación de la palabra, el evangelismo, el discipulado y todo el acompañamiento que nosotros debemos dar a las personas para acercarlos al Señor. Y eso significa, además, que nosotros, nuestra misión no solamente es evangelizar a las personas que levanten la mano y digan yo creo en Jesús y yo creo en las cuatro leyes espirituales, es mucho más que eso. Debemos ir por el discipular a las personas, que las otras personas siguen a Cristo. Y de esta manera todos estamos siendo sometidos bajo la autoridad de Cristo, de su reino, ¿sí? Es muy importante esta enseñanza, me parece que tenemos que trabajar mucho más este tema del reino de Dios. Es un concepto Sí, clave en las Escrituras. sí, Desde sí. ya el fruto del pacto de gracia es el reino de Dios. Por eso en uno de los sitios reformados, hay un profesor que dice que Dios administra su reino mediante pactos, ¿no? Este es el propósito del pacto, es no solamente que nosotros seamos justificados, pero también crezcamos a vivir bajo el señorío y autoridad de Cristo, que Él administra su autoridad sobre la iglesia mediante su palabra y su espíritu. ¿Ok? Y por último, estamos anticipando entonces el nuevo pacto, que es la culminación, la plenitud de todo lo prometido en las Escrituras acerca de lo que Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros, a través de su Hijo Jesucristo. Y obviamente leemos en los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, como en la última cena, Él transformó el significado de la copa de bendición, celebrando la Pascua judía, diciendo, este vino representa la sangre del nuevo pacto, que es para la remisión de pecados de muchos, ¿sí? Entonces, ahora, acá hay siempre una confusión. Si estamos hablando de un nuevo pacto, ¿quiere decir que el viejo pacto no tiene nada que ver, es totalmente distinto del antiguo pacto? Y la verdad que no. Por eso es muy importante cuando nosotros estudiamos la palabra de tomar en cuenta qué significan las palabras en los idiomas originales, ¿no? Tanto en el griego como en el hebreo, la palabra nuevo significa tomar algo que existe, repararlo, renovarlo y hacerlo como nuevo, ¿sí? Entonces, somos salvos por la sangre de Cristo, porque la carta de Hebreos es contundente: sin el derramamiento de perdón, sangre no hay perdón. Era indispensable la muerte de Cristo derramando su sangre hasta la muerte para que nosotros seamos justificados y no suframos la maldición del pacto, ¿no? Que es ser separado de Dios eternamente. Pero entonces ahí cobramos la salvación, porque como explica el autor de Hebreos, ese nuevo pacto está basado en mejores promesas de salvación. Tenemos la certeza de esta salvación y como dice un teólogo que yo admiro mucho, J.I. Packer, dice: la justificación por la fe es el día de juicio adelantado, ya no tememos más nuestra Mm, seguridad eterna, porque Cristo hizo todo lo que nosotros debemos hacer ante Dios para ser justificados. Y por eso nuestra fe descansa en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. O simplemente para aclarar este tema, la fe no es lo que nos salva, es Cristo quien nos salva mediante la fe. ¿Ok? Entonces, la fe sin la obra de Cristo no sirve, ¿sí? así es. ¿Ok? Porque no es nuestra fe. Aún dice Pablo, esa fe que nosotros ejercemos en Cristo es un regalo de Dios, es un regalo de la gracia de Dios. Pero quiero además enfatizar que el nuevo pacto hace hincapié en el derramamiento del Espíritu Santo en el creyente, y donde en el día de Pentecostés la promesa fue el cumplimiento de que recibiéramos el Espíritu en plenitud, ¿sí? Y esto es muy importante porque las palabras del nuevo pacto en Jeremías 31, 33 o 34 hablan que Dios iba a escribir esa ley, esa misma ley Ujú, que Dios le había dado a Moisés, en nuestra mente y ponerlo en nuestro corazón. ujú. Entonces el nuevo pacto está hablando de una internalización de la ley, o sea que cobra vida en nosotros, ¿no? Sí, Y bueno, no tengo que explicarte vos, Camilo, la importancia de lo que es el concepto de la regeneración. Esto empieza con una obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, que quita a nosotros
el corazón de piedra nos pone en nosotros el corazón de carne. Nacemos con una nueva naturaleza orientado a buscar vivir para la gloria de Dios, empezando con humillarnos, arrepentirnos, buscar a Cristo, amar a Dios, querer servirle, honrarlo y vivir una transformación poderosa que el Espíritu Santo hace mediante la palabra. ¿Sí? Ujú. Nunca debemos separar la obra del Espíritu de la palabra, como nunca debemos separar la obra del Espíritu de la obra de Cristo, van de la mano. Es muy importante esto, es principio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos toda la revelación, ¿no? En estos pactos que tienen su culminación en el Nuevo Testamento. Y entonces, una vez que podemos entender la plenitud de todo lo que significa recibir a Cristo, creer en Él y recibir todas las bendiciones espirituales en Cristo y las promesas de Dios, entonces nos damos cuenta, empezamos a darnos cuenta lo profundo, lo simplemente maravilloso, insondable que es la gracia de Dios para con nosotros. Y todo lo que nosotros tenemos para investigar, conocer acerca de ahora quién soy, qué significa ser un hijo de Dios, cuál es mi identidad, cuál es mi propósito, ¿no? Entonces, todo esto surge, ¿no? Con este estudio de los pactos, ¿no? Y nos lleva a entender que el propósito de Dios siempre ha sido uno, único, y bueno, es para todas las naciones. Esto es algo que también me parece que es muy importante esclarecer este tema, que desde el principio los propósitos de Dios siempre iban a tener un alcance universal, Universal. porque dice claramente Dios a Abraham en Génesis 12:3, por medio de ti serán bendecidos, haciendo referencia a Cristo, todas las familias, con otras traducciones, todas las naciones de la tierra. Entonces, muchas veces teólogos del pacto dicen estos tres versículos de Génesis 12, 1 al 3 son los más importantes en toda la Biblia, porque a partir de Génesis 12:4 tenemos el desarrollo de Todo. todas esas promesas de bendición, de salvación que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Y incluyen a todas las naciones de la tierra. Entonces el plan siempre fue universal para incluir a todos los pueblos. Israel fue llamado para ser una nación santa. ¿Con qué fin? Para mostrar al resto de las naciones alrededor cómo era vivir bajo esta teocracia de Dios, ¿no? Este gobierno de Dios, porque Israel debía ser una nación santa sobre todo, y un reino de sacerdotes que iban a ofrecer sacrificios espirituales para que otras naciones podían ver la luz, ¿no? La luz de lo que significa el conocimiento de Dios y poder conocerlo a través del testimonio de Israel. Es muy interesante este punto porque tenemos esta definición del propósito de la salvación en Éxodo 19, 4 al 6, de que iban a ser una nación santa y reino de sacerdotes. Y Pedro, en primero de Pedro 2, 9 y 10, toma esta definición de Éxodo y lo amplía. Pero claramente está mostrando que el pueblo de Dios siempre ha sido uno. Siempre ha sido uno. Ujú. Es que empezó con Israel y que Israel tenía el propósito de compartir y abrir ese conocimiento de las bendiciones de salvación a otras naciones, cosa que no hicieron, porque ellos se quedaron pensando que era el pueblo elegido, y nos puede pasar a nosotros también como creyentes, pensando, "Ja, yo soy un buen calvinista, yo soy un buen creyente, yo fui elegido y yo me quedo tranquilo, y el resto que sufran", ¿no? Mm. No, no es así. Si somos bendecidos, nosotros tenemos la responsabilidad, la misión de ir a proclamar las buenas nuevas a otros que no conocen al Señor. Y incluso es muy interesante, ¿no? Ver en el libro de Hechos. Debemos tener mucho cuidado de los que dicen que la iglesia perfecta, el modelo perfecto se encuentran en Hechos. Sí, había cosas maravillosas. Vemos como 3.000 fueron convertidos en el día de Pentecostés mediante la predicación de Cristo en el poder del Espíritu, cuyo único tema era Jesucristo crucificado y resucitado, ¿no? Interesante, como el Espíritu no llamó atención a sí mismo, dirigió la atención del sermón de Pedro a Cristo, ¿sí? Pero después la descripción de la iglesia en Hechos 2, del 42 al 47, es maravilloso. Eso sí, es para nosotros tomar cuenta que debemos estar bajo la autoridad de la palabra de Dios, la enseñanza, la palabra, la buena enseñanza de la palabra de Dios, que nos lleva a vivir en comunidad, en amar los unos a los otros, compartir también
los sacramentos como medios de gracia que nutren y fortalecen nuestra fe, y realmente vivir el amor de Dios entre nosotros. Eso sí, es muy bueno. Pero, por ejemplo, es muy notable que aún con la conversión de Cornelio, Pedro quedó totalmente sorprendido que un gentil pudiera recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, claramente no lo tenían tan claro como Jesús les había dicho, ¿no? En los primeros versículos de Hechos. Y es interesante como esta progresión de descubrir realmente que el propósito de Dios era aplicable a los gentiles también, llega a su culminación en Hechos 15, en lo que sería el primer asamblea general de la iglesia, donde los apóstoles fueron los que hablaron, no cualquiera, decidieron que, bueno, la única señal del pacto ahora en adelante iba a ser el bautismo y no era necesario la circuncisión para los gentiles, Mm. ¿sí? Entonces, bueno, esto esclarece cómo el propósito de Dios siempre se enfocó en la multitud de personas de toda lengua, tribu, raza y nación, como Nación. dice Juan, que nadie puede contar. Eso, Entonces, eso, esto siempre fue el propósito. Sí, perdón. eso fue, eso, bueno, es muy interesante porque acá lo que justamente estoy viendo es esa conexión perfecta entre lo que es Israel y la iglesia como un solo pueblo, ¿no? Porque Claro. justamente la distinción en todo este asunto es, está basada en este entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos desde el dispensacionalismo entienden que hay promesas que deben cumplirse en Israel, sin embargo, en el pactualismo vemos que se cumplen es en Cristo y que a través de Cristo se derraman sobre su iglesia, ¿no? Entonces, por eso la escatología también termina entendiéndose de otra manera, porque si Israel todavía tiene que esperar promesas, entonces esas promesas son para ellos y otras promesas son para la iglesia. Entonces se dividen los pueblos, ¿no? Se dividen los pueblos, se divide el plan de Dios, que una de las críticas, y en esto tenemos que ser justos, una de las críticas al dispensacionalismo clásico es que se divide innecesariamente el plan de Dios. Bueno, vos hablaste del bautismo, que eso también incluye toda esta idea, porque si el plan de salvación siempre ha sido uno, entonces por eso es que la circuncisión hoy viene a ser para nosotros el bautismo, sigue siendo todo muy, vamos a decir, continuo, ¿no? Hay más continuidad que discontinuidad. Entonces, en el dispensacionalismo terminan, unas promesas son para Israel, otras promesas son para Cristo, otras promesas son para la iglesia. Israel y la iglesia son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, justamente es lo que estás tratando en este punto. Y quiero hacerte esa pregunta puntual, como para que los hermanos entiendan. ¿Israel es lo mismo que la iglesia? ¿Qué dices? No, la iglesia está compuesto, sí, o sea, la iglesia está compuesto de judíos y gentiles, ¿no? Precisamente el nombre de este ministerio de Nueva Humanidad surge del texto de Efesios 2, 14 y 15, que explica que Cristo por su muerte derribó esa barrera de hostilidad para crear en sí mismo, por su sacrificio, un nuevo hombre, un nuevo antropos, en griego, nueva humanidad. ¿Sí? Entonces, esto es clave, ¿no? Y este es el mensaje que es clarísimo en todo el Nuevo Testamento. Eh, y por eso tenemos el pasaje de Romanos 9 hablando de la elección, ¿no? Y este tema de judío y gentil, a diferencia de las barreras que existían, es un tema que está de principio a fin en Romanos. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¡Wow! ¡Qué aclaración!, Ujú, ¿no? ¡Qué fuerte! La única manera, para explicarlo de otra manera, nosotros, los que somos justificados por la fe, somos hijos espirituales descendientes de Abraham. Eso es la descendencia que ujú, realmente importa de Abraham. Por eso, cuando Dios le dice la promesa a Abraham, le dice, con tales estrellas si podés, así será tu descendiente. No estaba hablando de la nación de Israel solamente, estaba hablando de todos los redimidos, de ujú, toda lengua, tribu y nación. Esto es, y por eso Pablo es tan claro en Gálatas 3:26, donde dice, no, no hay ni judío ni gentil, esclavo ni libre, somos todos uno en Cristo, ¿no? Entonces, es muy contundente precisamente esta diferenciación. Y si tomamos el propósito del autor de Hebreos,
¿quién? Estaba escribiendo un grupo de creyentes hebreos que por un tema de persecución volvieron al judaísmo para que no se les quiten los trabajos y las casas, etcétera. Eh, el autor de Hebreos dice, no, Cristo superó todo esto. Ya esa diferencia superaron. Cristo es superior a Moisés, es superior a la ley, es superior a Aarón, es superior a Josué, ¿no? Y ahora estamos, por eso es muy importante entender que estas diferencias que hacemos entre, o lo que hacen los dispensacionalistas en que Dios tiene dos pueblos, es realmente erróneo, ¿no? Total. Entonces, por eso es muy, muy fuerte, pero muy importante entender que el pueblo de Dios es solo uno compuesto entre judíos y gentiles. Correcto. Y yo decía, bueno, que para hacer justicia entendemos que el dispensacionalismo ha venido dialogando con la teología del pacto y se han venido Ujú, acercando a muchos conceptos, dándole una estructura mucho más continuista a su ujú, sistema de interpretación bíblica que discontinuo. Nosotros hacemos ese énfasis como presbiterianos en la unidad del plan de Dios para salvación expresado en pactos donde, como tú muy bien dijiste, el propósito de Dios para salvar siempre fue universal. Nunca fue solamente ujú. Israel, nunca fue Sí, solamente los descendientes étnicos de Abraham, no, siempre fue las naciones, ¿no? Y como bien lo mencionaste allá, lo dice Pedro, ¿no? Que él hizo una nación de reyes y sacerdotes, hablando ya propiamente de la iglesia. Entonces, tenemos que el plan de Dios es uno solo, desarrollado en pactos, que no es necesario dividirlo tantas veces hasta el punto de terminar dividiendo las promesas. Justamente por eso es que desde el dispensacionalismo la iglesia tiene que desaparecerse por 7 años para que se puedan dar ciertas promesas en Israel y otras ujú, promesas para la iglesia, pero la iglesia debe experimentar todas las promesas del Antiguo Testamento como si fueran realmente propias, que de hecho lo son, y viendo que el que media esos cumplimientos es Cristo. Creo que esto es muy importante porque yo veo, por ejemplo, sobre todo en otras teologías, que, no sé, por ejemplo, nos hablan de ungido, el ungido, siguen viendo esa jerarquía que había en el Antiguo Testamento de que este es el ungido de Dios y es superior al resto del pueblo, y hoy siguen viendo a determinados ungidos porque son famosos, porque son populares, y este es el ungido y la unción, y te transmito la unción, porque ellos no ven en Cristo el cumplimiento de todas las promesas y que Cristo es el ungido y que en Cristo, tanto judíos como gentiles, entramos a participar de esas promesas, de una sola promesa. ujú, Entonces, mira que esto te da vuelta absolutamente a toda la teología, ¿no? A toda ujú. la interpretación, la hermenéutica bíblica. Y como tú dijiste muy bien, es fundamental porque dividir las promesas hace que las personas, o dividir a los pueblos, hace que las personas no hagan una interpretación sana del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Sí, no sé, Crónicas, donde se nos dice que eh, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero las personas no interpretan eso desde Cristo, ¿no? Donde ya no hay condiciones, sino que todo es por gracia, sino que se quedan haciendo esa lectura veterotestamentaria, y eso es lo que hace que se distorsione hoy mucha práctica dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora, ujú. para seguir esta idea, que no, me gustaría que nos dieras tu apreciación, que yo la comparto, ya de hecho lo hemos hablado, entendiendo que el plan de Dios es uno, entendiendo que Israel y la iglesia son un mismo pueblo, no son dos pueblos separados, ni tienen promesas unos por un lado y otros por otro. Todas las promesas de Israel se cumplen en nosotros como iglesia, también no las podemos separar. De hecho, que esto, y hago un paréntesis, justamente promueve la teología del libre albedrío, donde el hombre se salva a sí mismo. Ujú, Porque, claro, las promesas, por ejemplo, de Jeremías 31-33, que es el nuevo corazón, que es la regeneración dada por la voluntad de Dios, en la iglesia no es así. En la iglesia sí tiene que ser el hombre el que prácticamente se autorregenera. Bueno, ujú. más allá de eso, de ese paréntesis, ¿cómo deberíamos ver, Douglas, hoy al Estado de Israel? No estoy hablando del Israel teológico, bíblico, ese Israel,
que hemos venido hablando, sino propiamente de ese Estado político que hoy está allá en Palestina. Ellos son el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios, como venimos diciendo, está compuesto entre judíos y gentiles. La idea que por ser judío significa que vas a ser salvo es realmente sumamente peligroso. Por eso es necesario predicar el Evangelio, ¿no? A los judíos, porque ellos son salvos, serán salvos como cualquier persona siempre ha sido salvo desde el principio hasta el final de los tiempos por la gracia solamente, mediante la fe solamente, en Cristo solamente. Es muy importante este tema. Quizás necesitamos hacer una sesión sobre la salvación en el Antiguo Testamento porque no había otra manera, ¿no? Por eso los pactos que promovían, que anticipaban la obra de Cristo, era fundamental toda por decir, estos medios visuales que Dios le dio a Israel para tipificar, ¿no? O sea, la tipología en el Antiguo Testamento es muy importante para poder entender el mensaje. Pero no, de ninguna manera podemos decir que Israel es el pueblo de Dios y que por vos sos judío vas a ser salvo. Claramente no es así, ¿no? Ah, porque si no estamos negando este principio de que somos salvos por gracia, que no tiene que ver. Y dice Juan, ¿no? Juan en el prólogo de su evangelio, después quiero leer algunos versículos más sobre otros temas que son claros, ¿no? Pero dice, mira lo que dice Juan en el primer en Juan 1, 12, ¿no? Más claro es imposible entender, eh, como dice acá la palabra, ¿no? Como ahí está diciendo Pablo, perdón, cómo está diciendo Juan, que uno puede ser hijo de Dios. Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales, escuchen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más claro, imposible. Clarísimo. Es clarísimo, es muy didáctico Juan diciendo, no es porque vos naciste de tal nación, no es Ujú. porque naciste en una familia presbiteriana que sos cristiano, no tiene nada que ver. Es puramente debido a lo que A la llamamos el nuevo gracia. nacimiento, la gracia de Dios. Dios es el que es proactivo en buscar a personas y salvar. Dios es el primer misionero. Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que todos los que creen en Él no se pierdan y más bien tengan vida eterna. Estoy parafraseando un poco. Pero respecto a lo que estas promesas de salvación, quiero leer un texto que por ahí no lo pasamos por alto, ¿no? Es Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo y le está diciendo desde el versículo 14 de 2 Timoteo 3, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, en ese contexto el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí. O sea, el Evangelio estaba predicado en el Antiguo Testamento, el mismo Evangelio en cual nosotros también creemos, ¿sí? Y por eso Pablo también en Gálatas 3:8 dice que, haciendo referencia a Génesis 12:3, dice, de antemano Dios reveló el Evangelio a Abraham, ¿sí? Entonces me parece que esto es muy, muy claro para nosotros entender que la salvación, primero, es imposible que sea por un esfuerzo o mérito o merecimiento, porque yo nací en tal familia o soy de tal raza o nación. No tiene nada que ver. La Biblia lo deja muy en claro, eso, muy en Clarísimo. claro. Si no, estamos anulando el principio de la gracia, que la gracia es la decisión soberana de Dios para elegir a quien le plazca, ¿no? Pero bueno, la gracia de Dios es tan sobreabundante que Juan dice en Apocalipsis 7, yo vi una multitud de personas vestidos de blanco de toda lengua, tribu, raza y nación que nadie puede contar. Nadie puede contar. Así es
maravilloso y sobreabundante y nos sobrepasa, ¿no? Entender la gracia de Dios que salva personas de todas las naciones, ¿sí? Entonces, esto, como hemos dicho en este espacio, Camilo, es muy importante. El propósito de Dios siempre fue alcanzar a todas las naciones de la tierra. Esto Total. viene muy claro desde el Antiguo Testamento, las primeras páginas, yo diría, del Antiguo Sí, Testamento. total. El problema es entender que cada pacto, el propósito, y les quiero dar un ejemplo para cerrar este tema, construye sobre el otro. No es que se dividen, Ujú. construye, son conectados. Vimos que el pacto de Moisés está conectado con el pacto de, eh, de de Abraham. Vemos después en Jeremías 33 que Dios habla del pacto que él hizo con el día y la noche, el pacto de la creación que hizo en el principio con Adán, lo reafirmó con Noé, y conecta ese pacto con el pacto de las promesas hechos a David y a Abraham, ¿sí? Entonces está todo súper conectado, Sí, ¿no? No es cuestión de dividirlos, porque esta es la clave para entender el Antiguo Testamento, es la revelación progresiva del correcto. único pacto de gracia, único plan de salvación. Y por eso, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, debemos, como el rasgo en general, es entender que desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, de Génesis, nos está preparando para Cristo. Sí, ese es el propósito del Antiguo Testamento. ¿Sí? Correcto. Por eso San Agustín solía decir que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se explica por el Nuevo. ¿Sí? Esto Perfecto. es un tema muy importante tener presente, que Sí, correcto. siempre hubo gracia. La gente siempre fue. Si no, lean Hebreos 11. Ahí tenés todo el ejemplo de los héroes de la fe que fueron salvos por la gracia de Dios, como Claro. Noé, Abel, Enoch, Abraham, Moisés, etc. ¿Sí? Y esto que tú Ah, mencionas de Agustín Douglas, déjame hacerte este comentario. Esto que dice Agustín del Antiguo y el Nuevo Testamento es que es una relación hermenéutica, una relación interpretativa. En el pactualismo se diluye, perdón, en el dispensacionalismo se diluye, porque el mm, pactualismo entiende que el Nuevo Testamento tiene una prioridad interpretativa, ¿no? La teología mm, del pacto reconoce que el Nuevo Testamento tiene una prioridad interpretativa, pero el dispensacionalismo no. El dispensacionalismo le da prioridad interpretativa al Antiguo Testamento, ¿no? Es un mm, retroceso. Yo digo que, o sea, el dispensacionalismo clásico, que a mí, en mi opinión, ¿no? No quiero ser ofensivo con esto, pero en mi opinión tiene muchos huecos, muchos vacíos y una estructura demasiado endeble. Porque justamente por eso es que en el dispensacionalismo clásico, no en el progresivo, eh, dándole prioridad interpretativa, por ejemplo, a las promesas sobre Israel, hoy siguen siendo el Antiguo Testamento una prioridad interpretativa, ¿no? El mm, nuevo pacto es solo para Israel, ¿no? Eso dice el dispensacionalismo clásico, ¿no? mm, Mientras que la iglesia ya trabaja sobre otras promesas. Entonces, mm, creo que esto es importante entender por un tema de sentido común también, que la mm. prioridad interpretativa la debe tener Cristo y los apóstoles en lugar de los viejos profetas, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y me parece que es muy importante primero ver esencialmente la unidad entre antiguo y nuevo, ¿no? Quizás también es importante entender con este ejemplo la conexión y la necesidad de por qué la administración del viejo pacto tenía que ser como fue y relacionarlo con el nuevo, ¿no? Un escritor ha dicho que es como cuando nosotros construimos una casa o un edificio, perdón, se usa rascacielos para ir subiendo, ¿no? Poder ir construyendo hasta llegar al final. Pero como dice el autor, una vez que termina el edificio, ¿uno ve que se deja los rascacielos? No, para nada, es desmantelado porque cumplió su propósito, que Perfecto. es que se termina el edificio. Bueno, de esa manera, en el Antiguo Testamento, todo el sistema de la ley ceremonial, los sacrificios, todo era una anticipación, una preparación para Cristo. No era un mensaje distinto, una manera de salvación diferente, Correcto. ¿no? Entonces, esto es clave.
Y el Nuevo Testamento explica todo esto precisamente y obviamente profundiza a través de las cartas, las epístolas que tenemos, todo el significado de lo que es nuestra herencia, nuestra posición en Cristo, las bendiciones, las promesas de Dios. Pero Pablo es absolutamente contundente cuando dice que todas las promesas son el sí y amén en Cristo, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, esa es nuestra herencia, la herencia de cada creyente, ¿no? Que las promesas de Dios son el sí y amén. Y me parece tristísimo a nivel pastoral que haya personas, muchísimas personas, que están siendo negados esta comprensión de las promesas de Dios, que son para cada uno de nosotros, creyentes, ¿no? Claro, Como también entender que todas las bendiciones espirituales se nos ha dado en Cristo, ¿no? No en la ley, no por medio de Israel, en Cristo en todo. Cristo. Todo lo que Dios hace para el creyente, para la iglesia, lo hace en y por medio de Cristo. Correcto. Y no No por hay otra Israel. manera, no hay otra manera que uno puede tener en paz con Dios, recibir el favor de Dios. Por eso es interesante, muchas veces terminamos los cultos con la bendición de 2 Corintios 13, 14, que dicen, es interesante que empieza que la gracia del Señor Jesucristo nos lleva a conocer el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es interesante que empieza primero con la gracia del Señor Jesús, no de otra manera, ¿sí? Y esto es el orden, ¿no? Sí, Por cual nosotros recibimos, conocemos el amor de Dios porque hemos sido justificados, perdonados, la justicia de Cristo imputado a nosotros y nuestros pecados a Cristo, y nos permite vivir en comunión con Dios, ¿no? amén. ¿No? ¿Ok? Y es el Espíritu Santo que nutre nuestra relación con el Padre y con el Hijo, ¿no? Mediante la palabra y todos los medios de gracia que se nos dieron, fueron dados para poder fortalecer nuestra relación con el Señor, ¿sí? Correcto. Entonces, y bueno, me parece que esto es clave. Por eso el tema escatológico es bastante complejo, ¿no? Pero es interesante el texto que habla en Mateo y Lucas, donde dice que hay dos personas en la tierra, uno será llevado y otro quedará. Y eso se ha interpretado como una justificación de la doctrina del rapto secreto. Ujú. Sin embargo, uno tiene que aplicar las reglas de hermenéutica básicas, ¿no? De interpretar un texto, porque Jesús dice en Mateo, cómo sucedió en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Bueno, está haciendo referencia al diluvio. Ujú. ¿Y quiénes fueron llevados? ¿Los creyentes? ¿Noé y su No, familia? No. no. Fueron llevados los impíos para juicio. ¿Quiénes Ujú. se quedaron en la tierra? Noé y su familia. ¿Sí? Entonces, son cosas así que claramente muestran que hay muchos problemas hermenéuticos, ¿no? En el dispensacionalismo que Sí, nos llevan a conclusiones realmente muy peligrosas, yo diría, muy peligrosas. Decir que entonces nosotros vamos a ser raptados por 7 años hasta que, ¿no? Y esto de subdividir la segunda venida en dos etapas es, bueno, realmente confuso, ¿no? claro. Es importante saber siempre que el dispensacionalismo en la forma clásica es algo muy, muy tardío en la historia de la Iglesia. Mm. Hay algunos pares de la Iglesia que tenían un punto de vista premilenialista, pero no dispensacional, Sí, 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 sí. Es otra histórica, cosa completamente diferente. que es totalmente diferente y es entendible, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora, eh, los raíces de esta mirada, entendimiento de la segunda venida en dos etapas, ¿saben cómo empezó? A través de un sueño que tuvo una chica, Mm. Margaret MacDonald, escocesa, ¿no? Ujú. Donde vio la segunda venida de Cristo en dos etapas, o sea, por una visión, Es por una visión, una nueva revelación. una nueva revelación. ¡Wow! ¡Qué contradictorio!, ¿no? Mm. Y lo que pasa con el dispensacionalismo, especialmente uno lee la Biblia Scofield, es que se trata de imponer una estructura sobre las escrituras. Ujú. Ahí está el problema. Algo que ya está predeterminado en la mente de personas de imponer esta estructura interpretativa sobre la Biblia,
Mientras que en el pactualismo uno ve el desarrollo orgánico del propósito de Dios natural, Total. casi yo diría, que es muy fluye y se entiende relativamente fácilmente, ¿no? Cuando uno toma en cuenta todo el desarrollo de principio a fin, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. bueno, me parece que estas cosas son muy importantes tomar en Y, cuenta, ¿no? y mira que el dispensacionalismo clásico termina haciendo un pueblo de Dios paralelo con Israel, el Estado de Israel, por ejemplo, ahora, un Mm. pueblo de Israel paralelo que, que es salvo sin la fe en Cristo. Porque un Bueno, dispensacionalista te va a decir que Israel no se puede perder en absoluto, que todos, claro. absolutamente todos son salvos. No importa las barbaridades que estén haciendo hoy, por ejemplo, los israelitas, ellos van a ser salvos sí o sí. Ellos no ven esto en la iglesia. La iglesia sí se puede Mm, perder, ¿no? Entonces mm. parece que hacen un pueblo paralelo que no necesita a Cristo. Claro, y es muy, muy preocupante la interpretación de Ezequiel 40-48, ¿no? De la reconstrucción del templo, ¿no? Que hay todo un movimiento Mm, que es muy popular en algunos lugares, especialmente Estados Unidos, que están anticipando la reconstrucción del templo, donde se va a volver a ofrecer los sacrificios. Es una negación total y absoluta de todo el mensaje sí, bíblico y sí, de sí, la sí. gracia de Dios y de la salvación. Es la verdad que, por no decir una locura, es muy difícil Es una locura. de comprender, ¿no? Eh, es muy importante entender que nosotros como reformados también creemos en la interpretación literal de las escrituras. Pero ¿qué significa eso? Que nosotros reconocemos que hay distintos géneros literarios en la Biblia que tienen sus reglas de interpretación. Y por eso eso es lo que nosotros entendemos y por eso aplicamos esa regla de interpretación a cada género literario que tenemos, sea apocalíptico, sea profético, sea poesía hebrea, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso también es muy importante. Eso es Sí, lo que nos ayuda a no cometer barbaridades en nuestro entendimiento del mensaje de Dios. sí, 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 totalmente. Bueno, Douglas, gracias. Gracias por este tiempo. Yo creo que va a ser de mucha edificación para los hermanos, para los estudiantes de las escrituras, que yo los animo a que vean varias veces este video y que puedan comprender estas distinciones. Nosotros como presbiterianos y desde la teología del pacto entendemos que hay algunas discontinuidades, ¿no? Porque es Ujú. que como dijimos, la crítica que se le hace al dispensacionalismo clásico es esa, esa excesiva división en el pueblo y las promesas de Dios, en el plan de Dios. Sin embargo, hay unas discontinuidades que, bueno, como vos diste esa metáfora del rascacielos y que se pone un andamiaje para construirlo, pero una vez construido se quita ese andamiaje. Bueno, esas discontinuidades orgánicas, como también dijiste, son reales en la teología del pacto, pero no son llevadas a los extremos del dispensacionalismo. Entonces nosotros sí decimos que, bueno, que la ley religiosa, la ley cúltica, esa ley de sacrificios cesó, pero bueno, no tiene nada que ver con esa estructura donde el plan de Dios queda tan partido que hay que partir a los pueblos y hay que partir al medio las promesas. Pero bueno, eh, más allá de todo esto, ¿no? Decirles a los hermanos que por medio de la escritura, el Espíritu Santo y la comunión con los hermanos de la iglesia histórica, los maestros históricos, nos acerquemos al entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? No solamente solos, solitarios allá con el Espíritu Santo, sino que también tengamos en cuenta a la iglesia histórica, que leamos las confesiones, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia tiene que sostener la verdad, defender la verdad y proteger la verdad. Y esto no es algo que hacemos nosotros solos de manera individual, esto es algo que hacemos de manera colectiva. Entonces, por eso yo le digo a los hermanos, lean las confesiones, lean la confesión de fe de Westminster, porque ellos son iglesia. Algunos me decían, no, eso no es la iglesia, esa es la iglesia de Inglaterra. La iglesia está compuesta de todas las
las naciones. Entonces, bueno, Lutero era alemán, qué sé yo, Agustín de Hipona era africano, bueno, era del Imperio Romano, pero nació en esa parte de África. Entonces, escuchemos a la iglesia, no seamos soloístas bíblicos, donde, bueno, justamente creo que eso es la cuna de las herejías, ¿no? Cuando la gente dice, yo tengo el Espíritu Santo solo con mi Biblia y es suficiente. No, adhirámonos a la iglesia para interpretar las escrituras. Este es mi consejo. Y finalmente, Douglas, un consejo para la iglesia con todo este tema que nos quieras dejar, para que los hermanos puedan, un consejo práctico para que los hermanos puedan poner por obra. Bueno, me parece muy importante este tema, como dijo Jesús, de escudriñar las escrituras, ¿no? De realmente tomar un momento para meditar sobre ellas y permitir en oración que el Espíritu de Dios nos vaya instruyendo, ¿no? Esta es la promesa de Dios, ¿no? Que Él dice, yo los instruiré, ¿no? Y bueno, realmente tener en mente que el propósito de nuestra relación con el Señor es crecer en amar a Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón y de vivir una transformación a imagen de Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo, pero no lo hace aparte de la palabra o el uso de la palabra. El Espíritu Santo es el que tomó los 40 autores para escribir los 66 libros a lo largo de 1500 años, Amén. ¿no? Para que nosotros tuviéramos todo el mensaje de Dios. Y es muy interesante como Jesús en el camino de Maús precisamente les dio una clase de teología bíblica a esos dos discípulos, diciendo, empezando con Moisés y los profetas, que es otra manera de hablar del Antiguo Testamento, mostró desde Génesis hasta el presente como todo el Antiguo Testamento era una anticipación y cumplimiento se cumple en Cristo, ¿no? Amén. Precisamente ahí tenés la mejor interpretación del Señor mismo, ¿no? Acerca del Sí. Antiguo Testamento. Entonces, bueno, es muy importante, me parece, eh, asesorarnos realmente acerca de este tema hermenéutico, cómo interpretar la Biblia. Lo que dijo Camilo recién es fundamental. No podemos vivir una fe personal aislada en la iglesia porque seguramente en un momento todos vamos a cometer errores si aplicamos esa fe y aislándonos de la iglesia. Necesitamos la iglesia para contenernos, para mantenernos dentro los límites de la sana doctrina, ¿no? Por eso es muy importante encontrar una iglesia que predica íntegramente la palabra de Dios, ¿no? Y que tiene el fin de hacer que sus miembros y asistentes crezcan a amar a Cristo y seguir a Cristo, no al pastor, a Mm. Cristo. Esa es Amén. nuestra tarea, no es llamar atención a nosotros, no queremos autoridad por tener autoridad o poder sobre la gente. La autoridad designada al pastor es para dirigir a las personas hacia la fe y la obediencia en Cristo, ¿sí? Mm. Entonces, debería ser el propósito. Sugiero apasionadamente que se enfoquen en esto como meta. Y nosotros acá en Nueva Humanidad estamos precisamente para ayudarlos con los distintos cursos, ¿no? que ofrecemos en iglesias, sea virtual o también presencial. Queremos realmente ayudarlos, no queremos tomar posesión de sus iglesias o comunidades, ahí estamos ahí para respaldarlos, ¿no? Darles contención, darles apoyo en esta tarea que es muy importante, ¿no? Es clave si vamos realmente a dar el fruto de una vida que glorifica a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Douglas. Bueno, un placer, como siempre. Yo les voy a dejar acá en la descripción del video, les voy a dejar todas las redes sociales de Nueva Humanidad y de Douglas Robertson para que nos puedan seguir. Nosotros estamos haciendo este trabajo de capacitación, de discipulado, no solamente a nivel individual, sino que también en las iglesias, para que las personas puedan tener una fe y una mentalidad, relacionarse con Dios, como siempre digo, de manera bíblica. No relacionarse mediante la imaginación humana, sino relacionarse con Dios mediante una mente bíblica. Entonces, no dejen de seguir nuestras redes allá, Nueva Humanidad. Yo les voy a dejar el YouTube, el Instagram, Facebook, todo, para que puedan estar siguiéndonos, siguiendo a Douglas.
Y bueno, nada, muchas gracias entonces por todo, Douglas, el Señor te bendiga y estamos en contacto. Espero que podamos compartir otro programa prontamente. Bueno, gracias Camilo por la invitación y sí, quedo a disposición por cualquier cosa que se necesite. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Gracias y paz.